Vamos a ver el patrón de hombro, cabeza a hombro, aquí con un ejemplo real y también visto con los big trades. Cómo podemos tener una estrategia usando los big trades, entendiendo lo que ocurre en un hombro, cabeza a hombro. Un hombro, cabeza a hombro funciona, pues vamos a entender un poco la lógica detrás de un hombro, cabeza a hombro. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Aquí tenemos un movimiento, en este caso es un movimiento ascendente, alcista, y nos genera pues lo que viene siendo el hombro izquierdo, el hombro derecho, la cabeza y el hombro derecho, ¿verdad? ¿Cierto? Y luego pues el posterior movimiento aquí de cambio de dirección. Ahora, aquí tenemos lo que se llama la línea de cuello, ¿cierto? Lo que llaman la neckline. Ya vamos a ver las diferentes opciones de ejecución también. Entonces entendamos un poco lo que ocurre acá. El precio está básicamente haciendo máximos mayores y este es un punto clave. El pivote previo es un punto clave. ¿Por qué? Porque si el precio se devolvió ahí, quiere decir que hay participantes que están vendiendo allí tanto pasivamente para frenar el precio, luego agresivamente para que el precio retroceda. Ahora, el precio entonces posiblemente tenga compradores jugando esta ruptura acá, compradores, y ahí es donde aparecen los señores Big Trades, en donde tenemos aquí, en el caso del día de hoy, de este ejemplo, tenemos 500 contratos ejecutados en un mismo instante, pero el precio no puede avanzar y de lo contrario reingresa. ¿Reingresa a qué? A de este pivote nuevamente. Acá, es decir, falla por ese intento de seguir explorando nuevos máximos, porque el precio aquí intenta subir y con este gran esfuerzo hay poco resultado, que es el principio de esfuerzo-resultado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferentes opciones para aprovechar este patrón? Una opción, tenemos esta zona aquí de soporte, que ya la vamos a ver que es tal cual, ¿cierto? Que para este caso es el máximo del día previo, o el previous high, como lo quieran llamar, y pues aquí hay compradores, ¿cierto? El precio, luego de que reingrese acá, lo que hay que entender es que estos participantes pueden tener el stop en diferentes puntos. Si son especuladores, scalpers como nosotros, tal vez que tienen un stop más pequeño, pues posiblemente entraron ahí en largo y tienen el stop pues detrás de este pivote, ¿cierto? Entonces tienen sus stops acá. Así que eso hace que se genere este primer impulso, posiblemente. Pero tal vez estos participantes que tienen una mayor capacidad, pues el stop estaría detrás de de esta última zona, ¿cierto? Entonces aquí serían los stops, que son órdenes de qué tipo? Órdenes de tipo sell stop market se llama, ¿cierto? Entradas a mercado, sell market, ¿cierto? Entradas de sell market. Así que se puede generar este movimiento debido a esto y aquí pues puede darse el rebote, la respuesta a los compradores pasivos, luego agresivos y esta es la parte interesante. ¿Por qué la parte interesante? Porque aquí este punto es donde el precio, aquí el precio usualmente reacciona justo aquí, ya lo vamos a ver de forma práctica, justo aquí o muy cerca a donde se generaron esas grandes compras, el precio va a reaccionar. Porque si ya vieron que el precio no subió, pues es el punto de salvamento de break-even. Es decir, si yo estoy aquí en largo y el precio me regresa ahí, pues posiblemente yo digo, aquí yo quiero salir de mi posición, pues con una sell market, o sea, con sell stop market. ¿Ok? Algunos están aquí con el stop, otros aguantan el movimiento, posiblemente los que tienen el stop acá. Hay que entender que no todo es de origen especulativo como nosotros. Hay posiciones de cobertura de largo plazo que no tienen ni siquiera stop, entonces podemos ver esto y no podemos ver el movimiento de liquidación y por eso es que esto se trata de probabilidades porque hay muchas posibilidades. Esta es una hipótesis y tenemos que básicamente aferrarnos a esa hipótesis. Ahora, entonces, lo que ocurre aquí es muy interesante porque si algunos, tanto participantes grandes como pequeños, no sabemos, quieren salvar su posición porque se vieron atrapados, ¿cierto? Porque esto básicamente es un patrón de compras atrapadas. Lo que quieren es en algún momento si se recupera y le da la posibilidad, aquí entonces les dio la oportunidad, pues van a salir con su posición de sell market. Eso hace que el precio nuevamente genere este movimiento. Así que este punto es un punto de entrada 1.
donde básicamente estamos esperando la reacción de estos participantes. Si son participantes no especulativos de corto plazo, no les interesa y no van a tener stops, entonces puede que siga de largo, ¿cierto? El precio sigue de largo. ¿Por qué? Porque tienen unos stops enormes o no tienen stop, entonces no van a salir ahí y no se genera esa pausa allí en el precio. Pero cuando se genera esa pausa en el precio, pues estamos viendo que efectivamente están pues saliendo de las posiciones, también están protegiendo las órdenes de venta pasiva, etcétera. ¿Ok? Pero no yendo más lejos, vamos con el ejemplo práctico. Vamos a ver también cuál es la mejor opción, si entrar con aquí con acá en el hombro derecho o tal vez entrar aquí en la famosa aquí línea de cuello, okay, entrada 2, ¿sí? Entrada 1 versus entrada 2. ¿Cuál será mejor? Ok, y ya vamos a verlo. Así que vamos a ver este ejemplo de hoy y vamos a ver que efectivamente el precio se soportó sobre el máximo del día previo, lo rompió, se soportó, ¿ok? Y aquí ya vamos a ver que tuvimos una gran cantidad de contratos, que fueron 500, que ya lo vamos a ver en el Big Trades, que es la nueva herramienta que vamos a tener pronto de nuestro pack de herramientas de Logic Indicators, ¿sí? Los que ya tienen el pack anterior van a tener un estupendo descuento y también vamos a tener un buen precio de lanzamiento. Así que estén pendientes en Instagram, en YouTube, redes sociales, porque les estaremos informando allí cuándo va a ser el lanzamiento. Así que tenemos estas grandes órdenes, viene y vamos a verlo. Vamos a ver aquí en, en acción con las grandes órdenes o los big trades. ¿Ok? Que tenemos este movimiento. ¿Ok? Ahora, esto a nivel para el trader que tal vez sea principiante, esto es un patrón donde aprovechamos una ineficiencia, donde aprovechamos un edge o una ventaja de corto plazo. Por eso es que cuando nos enseñan a nosotros es que esto es un patrón de cambio de dirección. Nosotros nos imaginamos que el precio llega ahí y pasa de ser alcista a bajista y no es así. Sencillamente puede darnos ventajas como estas, que el precio viene acá y genera un movimiento de liquidación y perfectamente obtenemos allí una ventaja que ya vamos a ver la entrada que tomamos. Entonces fíjense que aquí es el patrón de hombro, cabeza, hombro. Acá hombro, cabeza, hombro. Y se generan aquí 500 órdenes de compra. Entonces estos no pudieron hacer subir el precio. Quedan atrapados. Entonces pues algunos de estos, que no necesariamente son solo 500, esto es una gran orden para que entendamos. ¿Sí? Lo que queremos ver ahí es como las grandes órdenes, porque esas también son las que hacen generar esos movimientos de liquidación bien interesantes. Entonces hay algunos que salen aquí con su stop, genera este movimiento, responden aquí las compras, y esta es la parte clave, que es la entrada 1, ¿ok? La entrada 1 en donde el precio, pues tenemos que evaluar qué está pasando acá. Están respondiendo, o sea, el precio está respondiendo ahí, se está quedando ahí, ese vendría siendo el test. Si está respondiendo, pues lógicamente aquí luego, miren, ventas, ventas, ¿ok? Quiere decir que están saliendo se están deshaciendo esas posiciones en largo para disminuir la pérdida o incluso salir en break-even. El que salió aquí, justo cuando llegó acá, pues salió en break-even y salvó la posición. Ahora, entonces ahí es donde podemos nosotros participar, ¿ok? En el test. El stop puede ser acá o puede ser aquí atrás. No tiene sentido ya dejar un stop acá grande. ¿Por qué? Porque pues si el precio sobrepasa, básicamente ese stop es para darle este espacio al precio, ¿cierto? Pero si yo le doy un stop aquí, pues quiere decir que aquí ellos no salieron de sus posiciones y no me ayudaron para nada en ese movimiento bajista con sus órdenes de venta. ¿Sí? Si aquí ellos no están cerrando sus posiciones de venta, pues el precio es más difícil que haga este movimiento. Ahora, fíjense que aquí, en esta zona, que es un soporte, que es un nivel objetivo, aquí en el canal hay un video de cómo marcar los niveles objetivos, que es bastante simple. Entonces tenemos lo que viene siendo la famosa línea de cuello, ¿cierto? La neckline. Entonces, ¿dónde es mejor entrar? Que esa sería la entrada número 2. Acá en la confirmación
o acá donde entramos nosotros, aquí, entrada 1 o entrada 2. Pues todo depende del contexto. Por ejemplo, este es un contexto alcista. Entonces, si yo entro en 2, entonces el primero es entender el contexto. Sí, esto es un contexto alcista, esta es la sesión anterior, esta es la sesión, este es el perfil de volumen de la sesión anterior, de la sesión de la noche. El precio abre acá, esto es alcista. Entonces, si yo estoy tomando ese corto, pues es un retroceso de esa tendencia alcista. Entonces el contexto es importante. Si yo estoy entrando aquí en 2, posiblemente pase lo que pasó acá, que llegó a la zona de bajo volumen, tal vez acá el VWAP, y es un retroceso. Y hay que entender en dónde yo estoy entrando respecto a una imagen más grande. Entonces ahí en ese caso, si el contexto es alcista, pues es en la entrada 1, preferiblemente. Porque me permite incluso tener tal vez un stop más acotado y un poco más objetivo, de acuerdo a dónde estoy viendo que se quedaron atrapados. Entonces, esto a nivel de acción de precio está muy bien, pero posiblemente la causa de que el precio haga este movimiento acá, la causa no es porque el precio hizo el patrón. Entonces el mercado dice, oh, hay un hombro cabeza a hombro en 1 minuto o en 5 minutos, entonces voy a irme en sentido bajista. Eso es lo que usualmente los traders creen, ¿no? Los traders que están empezando, incluso más avanzados, de que pensamos que el precio se mueve por los patrones, y no, los patrones se generan por la interacción de los participantes acá. Entonces fíjense que si yo no tengo a ese número ahí, pues posiblemente no entre ahí, y tampoco estoy entrando porque se formó el hombro cabeza a hombro. Sencillamente estoy entendiendo que pues acá hay una zona, acá hay otra zona, y pues el precio está haciendo ese patrón. Entonces miren que la entrada 1 es muchísimo mejor porque la coto de acuerdo a dónde se está generando ese riesgo, ¿cierto? Dónde se está generando esa gran cantidad de compradores, donde están quedando atrapados básicamente. Pero acá, pues yo tendría que ver también un big trade, pero si no lo veo, entonces, bueno, ahí es difícil, ¿sí? Mm, lo mismo, la ejecución también aquí es en el test, y este pues sería una entrada de ruptura. ¿Por qué? Porque si yo entro luego aquí, pues posiblemente ya llegó a su zona y el valor esperado de la entrada se disminuye, que eso debemos entenderlo. ¿Sí? Es como que una tendencia se avance y yo quiero tomar una entrada de continuación acá. El valor esperado, el expected value, aquí es menor. Por ejemplo, esto es de 0,1. El valor esperado, la esperanza matemática. Apenas está iniciando la tendencia, aquí es de 0,3, por ejemplo. Y a medida que avance el valor esperado, ¿por qué? Porque el precio llegó a su destino. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era ahí un paréntesis importante también. Por tanto, aquí, si entramos, ¿dónde dejamos el stop? Tampoco yo podría dejar el stop acá. No tiene sentido. Porque estaría entrando con una peor ubicación, entre comillas, mayor confirmación, pero estoy arriesgando más. Es decir, estoy incrementando mi riesgo. Y si quiero, a nivel de relación riesgo-beneficio, pues si entro acá, aproximadamente mi beneficio es acá. Y si yo me encuentro rápidamente aquí con un soporte, pues posiblemente el precio no avance. ¿Sí? Entonces eso es clave. En cambio, si yo entro acá, ¿sí? Espero que haga la liquidación y aquí ya fácilmente tengo una relación al menos de un 2-1, que es el caso de hoy. ¿Sí? Tengo esta relación acá, aquí, ¿sí? Aquí un primer stop, luego vemos lógicamente este big trade, porque no lo teníamos. Esa es una información nueva, que es otra cosa que hay que entender, que el mercado constantemente está cambiando, nos está brindando nueva información. Entonces tenemos nueva información, entramos acá, vemos dónde está el big trade, ¿ok? Aquí es una relación de 1 a, si lo dejamos incluso acá, es una relación de 1 a 2, un poco más incluso, ¿cierto? Si lo dejamos acá, atrás, sabiendo que acá es donde está el punto donde ellos quieren rescatar el precio, ¿cierto? Esta zona, porque ahí es donde lo ejecutaron. Así que le damos un espacio para que él se mueva. Así que bueno, traders, esta es la explicación de el patrón de hombro, cabeza a hombro, que lo podemos ejecutar usando los big trades.
Cualquier duda, los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.